¿Qué tal, estudiantes de la religión? En este video de la serie Pascua y Semana Santa revisaremos todo el proceso de la pasión y muerte de Jesús, desde que es arrestado, su crucifixión y muerte, hasta que es finalmente sepultado. Soy Cristian Escares, profesor y estudiante permanente de la religión. En este canal encontrarás videos principalmente sobre religión y sobre algún que otro tema. Te invito a ver este video y dejar tus comentarios para que entre todos vayamos construyendo y mejorando este canal. En las Escrituras, la pasión y muerte de Jesús está principalmente narrado en los 4 evangelios. Por razones de método, seguiremos la narración según San Marcos para detenernos en cada uno de los momentos de la pasión de Jesús. Primero, la oración en Getsemaní. Jesús y sus discípulos van en la noche a un huerto llamado Getsemaní para hacer oración. Jesús tenía claridad de lo que le iba a ocurrir, por lo que su oración se muestra particularmente intensa y angustiante. Dice el Evangelio de Marcos, y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Padre, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. 2. Jesús es traicionado por Judas y es arrestado. Mientras Jesús seguía en oración, Judas, que era uno de sus discípulos, llegó al huerto. Judas iba acompañado por un grupo de hombres armados con espadas y palos para arrestar a Jesús y llevarlo ante los sumos sacerdotes de Jerusalén, que formaban un consejo llamado el Sanedrín. Los demás discípulos huyeron y abandonaron a Jesús. 3. El doble juicio de Jesús. Es importante tener presente que veremos a continuación que Jesús pasó por 2 procesos de enjuiciamiento, uno religioso ante el Sanedrín y otro criminal ante Poncio Pilato. 4. Juicio ante el Sanedrín o sumos sacerdotes. Llevaron entonces a Jesús durante la noche al Sanedrín, que estaba formado por distintas autoridades religiosas judías, el sumo sacerdotes, ancianos importantes y algunos maestros. En este juicio, Jesús es condenado por el delito de blasfemia, que consiste en hacer una afirmación injuriosa o grosera contra la religión. Los judíos de esa época castigaban la blasfemia con pena de muerte. Acusaban a Jesús de pretender ser el Hijo de Dios bendito, lo que no es negado por Jesús cuando se le interroga. Eso para los judíos de la época era una blasfemia, era algo que debía ser condenado a muerte. Pero como se encontraban bajo dominio de los romanos, no podían ejecutar esa pena, pues lo tenían prohibido. Así que lo que hicieron fue llevar a Jesús hacia Poncio Pilato, que era el representante del imperio en ese lugar, para que Poncio Pilato fuera el que lo condenara a muerte. 5. Juicio ante Poncio Pilato. A primera hora de la mañana llevaron a Jesús ante Poncio Pilato y lo acusan del delito de sedición, que consiste en rebelarse contra la autoridad, en este caso contra el imperio romano. Y acá presten mucha atención porque las autoridades judías sabían que Poncio Pilato no condenaría a Jesús por blasfemia, que era el delito que ellos lo acusaban, porque ese delito no era castigado por el imperio. Así es que deciden acusarlo de un delito que sí fuera penado por las autoridades romanas. Por eso lo acusan de querer convertirse en el rey de los judíos. Y cuando Pilato interroga a Jesús, Jesús no lo niega, al contrario, también lo afirma. 6. Jesús es condenado a morir en cruz. Aunque Pilato se niega inicialmente a condenar a Jesús por considerar que la acusación no tiene fundamento, cede finalmente ante las presiones de las autoridades judías, condenándolo a muerte. La forma en que morirá: crucifixión. Dice el texto: Pilato les decía: ¿pero qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaron con más fuerza: «¡Crucifícale!». Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio. 7. Burlas y torturas a Jesús. Los soldados entonces toman a Jesús para golpearlo y burlarse de él antes de crucificarle. Dice el texto: le vistan de colores de realeza, y trenzando una corona de espinas se la ciñen. Y se pusieron a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el traje de realeza, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. 8. Crucifixión de Jesús. Era cerca del mediodía cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Llegado el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta alrededor de las 3 de la tarde. 9. Jesús muere. Alrededor de las 3 de la tarde gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. 10. Jesús es descendido de la cruz y es sepultado. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer era la víspera del sábado, día en que no se podía realizar ningún trabajo. Vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Con eso terminamos el relato de la pasión y muerte de Jesús. Podemos ver que Jesús pasó por una serie de tormentos en el que confluyen el temor, la traición, las intrigas, la cobardía y la maldad de muchos de quienes rodearon a Jesús. Pero también vemos que existió compasión y fidelidad de algunos pocos cercanos a él. Y sobre todo tenemos que Jesús tuvo una profunda conciencia de su misión, que sabía que sería dolorosa, pero que decide aceptar libremente por amor a Dios y por amor a nosotros. Eso lo veremos en otro video de la serie. Así es que muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido para conocer mejor cómo murió Jesús en aquella oscura jornada. En el próximo video veremos qué ocurre 2 días después de la jornada, es decir, la resurrección de Jesús.